familia soy, y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Ofrezco esta Santa Misa por el eterno descanso de Ahmed Freddy Pigman Jerib, conmemorando 5 meses de su sensible fallecimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recitamos el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar ahora con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que hacía temblar las montañas y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Respondemos el Salmo con la siguiente antífona. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un excluido de la compañía de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Espero en el Señor, espero en su palabra. Vamos ahora a proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios».
Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es la continuación, como se sigue siempre, del domingo anterior. Después de la multiplicación de los panes, dice el Evangelio, el Señor ordena a sus discípulos adelantarse, mientras Él se quedaba despidiendo a la gente, y los discípulos subieron a la barca y esperaron hasta que Él llegase. El detalle dentro de tantos que puede resaltarse en este pasaje del Evangelio tiene la misma sintonía que en la multiplicación de los panes. Y es que el Señor Jesús quiere que sus discípulos participen, ya no aquí de su misión, sino ahora como lo fue en la multiplicación de los panes, sino ahora el Señor Jesús nos pide participar en su vida íntima. Donde está Cristo, allí está su discípulo. Donde está el discípulo, está el Señor. El Señor, lo sabemos también por ese gran anuncio que hace casi al final del Evangelio de Mateo. Vayan a los lugares donde yo quiero ir. Nos manda precisamente a cada uno de nosotros a santificarnos y a proclamar el Evangelio según nuestra condición en el lugar donde estamos. En ese sentido, vemos cómo ya cuando el Señor se acerca, cuando incluso se dice en el Evangelio que la barca estaba siendo agitada, con un viento en contra, casi a punto de hundirse, viene el Señor Jesús y les dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Se dice en el Evangelio que los discípulos se asustaron más aún porque pensaron que era un fantasma. Sin embargo, viene Pedro y para asegurarse de que es Jesús, con cierta conciencia de que realmente a quien veía era Cristo, le dice: Señor, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y el Señor le dijo: ven. Una manifestación del poder de Dios es ya Pero cuando Pedro, un discípulo, le dice: quiero ir andando sobre el agua hacia ti, el Señor le dice: ven. Y en ese sentido le hace participar de su divinidad. Es decir, así como Jesús manifiesta que es Dios andando sobre el agua, invita a su apóstol. Es verdad, por iniciativa del mismo apóstol, invita al apóstol también a participar de la misma condición divina de Jesús. Y le dice: ven. Y efectivamente se dice en el Evangelio que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. No vamos a detenernos aquí sobre la sensación que tuvo Pedro de caminar sobre el agua, algo que para cualquiera podría ser extraordinario, asombroso, fuera de lugar, caminar sobre el agua sin hundirse. Pero sin embargo, mientras se acercaba a Jesús, sintió la fuerza del viento y le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Este cambio de escenario nos ayuda también a pensar muchas veces que ya sabiendo que nuestro Señor nos invita a participar de su condición divina, es la vocación que tenemos todos de santificarnos, de acercarnos a Dios, de ser buenos como Dios. Sin embargo, no porque hemos sido invitados a una condición tan sublime y tan noble de ser como Dios, no por eso vamos a dejar de sentir la fuerza del viento. Queridos hermanos, no porque estemos con Dios, vamos a estar libres de la fuerza del viento en contra. No porque Dios nos invite a hacer cosas,
tan especiales como, por ejemplo, en el caso de un sacerdote, confesar, instituir la Eucaristía, o celebrar, la Santa Misa, visitar a los enfermos, reconciliar a los hombres con Dios. No por esas cosas a las cuales el Señor nos ayuda o nos impulsa, en el caso de los sacerdotes, a participar de su divinidad. No por eso quiere decir que el sacerdote no sienta la fuerza del viento en contra, el peso de las dificultades, el peso de los problemas, el peso de la soledad, el peso de la cruz. Y también con cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Es grande ya la vocación a la cual nos llama Cristo de participar en su vida divina, llamados a ser santos, llamados a ser buenos, más que buenos, llamados a ser otros Cristos. Pero no porque tengamos esa vocación, no por eso vamos a dejar de también contar con las pruebas, contar con la cruz, contar con las caídas, contar con el viento en contra. Nadie que siga a Cristo puede decirse que ya está totalmente libre de todo mal, incluso del gran mal que es el pecado. Pero sin embargo vemos que cuando nos da miedo, aún acercándonos a Jesús y haciendo cosas extraordinarias como Él, caminar sobre el agua, le podemos gritar al Señor Jesús apenas sintamos que nos hundamos: Señor, sálvame. Señor, yo te sigo, sálvame, porque me hundo. Acabo de perder un ser querido. Me hundo en la tristeza, me hundo en la pena. Yo te sigo, Señor, sálvame. Y si se lo pedimos con toda franqueza, con mucha fe y con toda piedad, experimentaremos también cómo el Señor, como nos dice en el Evangelio, extiende la mano, agarrándonos fuerte para decirnos incluso y criticar nuestra falta de fe, pero al final nos salva. Esto es, queridos hermanos, una de las tantas enseñanzas que puede darnos el Evangelio de hoy. Estamos llamados a participar de la vida de Jesús. No podemos contentarnos a vivir con el pecado, sino imitar a Cristo nuestro Señor. Por eso que conocerle y tratarle a través de la oración y los sacramentos, como la confesión y la Eucaristía. Pero el seguimiento de Jesús no quiere decir que estemos exentos, de que tengamos el viento en contra, que por más cosas extraordinarias como perdonar a alguien, algo tan extraordinario ahora cuando no se ve el perdón, o de ayudar a los demás desinteresadamente, vemos que efectivamente hay pruebas, hay dificultades. Pero será para experimentar más la cercanía y el amor de Cristo, que nunca nos abandona. No nos ha abandonado cuando hemos perdido a un ser querido. No ha abandonado al que ya ha partido. Y no nos va a abandonar tampoco a nosotros, sino si le gritamos con fuerza: Señor, sálvanos, que nos hundimos, o sálvame que me hundo. Sin embargo, el Señor Jesús vendrá a nuestro encuentro para extendernos la mano y agarrarnos con fuerza. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, para estar seguros de que caminamos con Cristo a pesar de las dificultades, y de seguir con Cristo a pesar también de las mismas dificultades, con el fin de perseverar, de santificarnos y llegar a esa plenitud de vida que solamente Dios puede ofrecer. Que así sea. Hermanos, ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con fe a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, y pidámosle por la salvación de los vivos y de los difuntos. Para que el pueblo cristiano se afiance en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. Para que todo el mundo se vea libre del mal de la guerra y de esta pandemia, roguemos al Señor. Para que cuantos carecen de afectividad, trabajo, alimento y casa, encuentren en Dios un Padre verdadero, roguemos al Señor. Para que el alma de Ahmed Freddy Pigman Geri, que recibió en el bautismo el germen de la vida, pueda gozar de la eterna compañía de los santos, roguemos al Señor. Para que todos los que celebramos esta Santa Misa, unidos en la fe, en la esperanza y la caridad, nos reunamos un día en el reino glorioso, roguemos al Señor. Señor, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tus hijos, para que los libres de todos los pecados y los hagas partícipes de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos ahora a presentar nuestros dones para dar inicio a la liturgia de la Eucaristía. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura.
pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ahmed Freddy, a quien llevaste hace 5 meses de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento es oportuno hacer una oración dirigida a Jesús con el fin de recibirlo en nuestras almas, como lo recibiéramos en la Eucaristía. Por eso les invito a hacer la siguiente comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. La comunión en los sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a la protección de la Virgen María, pidiéndole de modo especial por el alma de Ahmed Freddy Pigman Geri. Y junto con él pedimos también por su esposa Gladys Maza de Pigman, sus hijos Johnny y Nelly y sus nietos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Era como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es María. Ella es María. Luego de sufrir la muerte de ese hijo que ella amaba, llevó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Ella es María. Ella es